Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Primero primero dar las gracias a la gente por venir aquí a escucharnos. Me voy a presentar, soy Galir Barros, pertenezco a la Junta del Colegio de Diseñadores Interioristas de aquí de la Comunidad de Madrid. Soy interiorista, tengo también mi propio estudio, Lemova, y estamos hoy aquí para escuchar a los ganadores de los premios Intergive, que tenemos 3 categorías: comercial, contract y residencial. Así que vamos a comenzar con cada uno de ellos. Va a hacer una pequeña presentación para también ponernos un poco en antecedentes de qué va cada proyecto, y luego vamos a hacer una mesa de debate, una mesa redonda, pues preguntándole pues distintas cosas, también cosas de la feria, de sus propios proyectos, y para que sea también un poco entretenido. Así que, Pedro, si te parece, comenzamos contigo, que es el ganador de la categoría comercio, con la joyería Ordóñez, que nos va a hacer su presentación. Muchas gracias y espero que disfrutéis. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Luis. Soy diseñador de interiores por IADE, aquí en Madrid. Y hoy estoy aquí para presentar mi proyecto de joyería Ordóñez y soy de Cieza, en Murcia. Vale. Bien, el punto de partida. Partimos de un negocio familiar, que ya es la tercera generación. Por ese motivo tienen las ideas bastante claras. Que aquí eran, por un lado, trabajar más cómodamente, también el tema de almacenamiento y el orden del producto. Y por otro lado, transmitir a sus clientes pues valores pues de su propia marca. La precisión, el lujo, exclusividad, que están a la vanguardia, formalidad, todo eso. Mi proyecto tiene 3 pilares principales. El primero, con mi trabajo tengo que hacer que el producto sea lo importante, resaltar el producto. El segundo, aquí sería crear un ambiente que fuese envolvente. Yo no quería la típica luz blanca que suelen haber en este tipo de negocios de joyería, quería algo que fuese muy cálido, muy agradable. Y tercero, crear sensación de amplitud. Tenemos solo 41 metros cuadrados y yo quería que pareciese mucho más grande. Eso creo que lo he conseguido porque la gente me dice por la calle: oye, ¿es que habéis ampliado la joyería? Digo, sí, sí, claro, claro. Lo hemos hecho con la luz, os lo iré contando. Bien, todas esas ideas van al papel. Ahí tienes una planta de distribución. Aquí veis una sección longitudinal y un alzado de la fachada. Materiales y paleta de colores. Bien, la idea principal aquí era que nada brillase, excepto las joyas y la fachada. Todo tenía que ser mate. Colores neutros, no insulsos. En el interior. Y la fachada que fuese espectacular. Encontré este material. Yo quería algo que nos recordase a los diamantes, a las aristas de un diamante. Y encontré este material que era perfecto. El único problema es que el fabricante no lo hacía en el color que queríamos, que era ese verde, pero finalmente no lo hizo. El interior de los muebles, el interior ya, todos los muebles son en este color topo, que como os decía es neutro pero no insulso. Luego detalles en madera. La madera pues nos transmite muchas cosas, nobleza, todo eso. Y luego las paredes y los techos revestidas en texturas textiles, que nos transmiten mucho confort. Quería que fuese algo muy agradable.
Bien, aquí se refleja muy bien todo el proyecto porque aquí vemos lo que os decía, altura máxima hasta forjado. Por eso el aire acondicionado lo tuvimos que poner visto. Luego los muebles no llegan ni al suelo ni llegan a techo para crear espacios de vacío. Siempre con luz, porque si no nos crea sombra, que también ocupa mucho volumen. El mostrador, que tiene 7 metros y es una pieza bastante voluminosa, también le metimos luz por debajo para que pareciese que está flotando, con lo cual aligeramos mucho el peso. La lámpara que recorre todo el comercio comunica el interior y el exterior porque es del mismo color. Estos huecos están hechos a propósito para crear profundidad, sensación de profundidad. Y pasamos. Bien, la iluminación en este proyecto es fundamental. Aquí tenemos el juego de dos colores, luz blanca y luz cálida. La luz blanca para todo el producto, todo lo que es joyería. Todas las vitrinas, el interior de las vitrinas. Y luz cálida para el resto del local. Siempre indirecta, no hay nada que sea directo. Para crear la atmósfera que os decía agradable y envolvente. Los muebles, aquí tenéis un detalle de la luz, como hay luz por abajo y por encima, para no crear sombras. Y la luz de la calle, que también le hemos metido un arco perimetral muy suave para remarcar las formas de la fachada. Mobiliario. Vale. Los muebles yo los he diseñado todos como si fuesen joyas, milimétricamente, que se adaptasen a sus medidas, que tuvieran gran capacidad de almacenaje. Tener en cuenta que cada pieza de joyería tiene su propia caja, cada anillo, cada pendiente, todo tiene su caja y que tienes que saber dónde está. Y luego también tenerlo todo ordenado, de todo el producto ordenado en cajones y demás. La seguridad, todas las vitrinas llevan cierre de seguridad. Todo es oculto. Todo se ha metido oculto. Y la apertura, con lo cual quitamos cerraduras, llaves, que era muy incómodo para trabajar. Y lleva un sistema de apertura por Bluetooth, un mando así de pequeñico. Y se abre. Aquí tenéis el detalle. Muy bien. Bien, la marca. Yo aquí he puesto su nombre, su marca, en el centro del mostrador, la parte más importante, lo que más ve la gente. Quería resaltarlo y quería ponerlo en valor, pero no quería que fuese estridente. Por eso lo hice en el mismo color que el mueble, en letra corpórea, pero muy elegante. Porque lo importante es el producto, qué es lo que hay encima. Bien, en esta foto se aprecia muy bien la esencia de la tienda. Las texturas textiles en el techo, la iluminación envolvente, la lámpara en forma de ola. Bien, el hándicap. Todo proyecto tiene algún hándicap y este tenía dos. El primero, la fachada no se quería renovar y el segundo, el escaparate, no querían perder capacidad expositiva. Tenían la exposición en 3 niveles, 1, 2 y 3. Y además separaba el exterior del interior, que a ellas les daba mucha seguridad y mucha comodidad visual, que intimidad. Bueno, evidentemente yo esto lo quería cambiar radicalmente. Finalmente las pude convencer y confiaron en mí. Y este es el resultado. Primero, el escaparate a un solo nivel expositivo, a la altura de los ojos. Menos es más.
sujeto por una palillería en forma de bosque, que nos transmite naturalidad. Y además nos sirve de separación entre el exterior y el interior, que es lo que ellas querían, tener un poco de intimidad. Y la fachada, espectacular, en un color verde azulado que es muy elegante. La luz perimetral, cálida, para resaltar las sombras y las luces. Lo más importante de esta fachada, el dintel, lo bajamos por dos motivos. Primero, para tener una figura geométrica contundente. Eso transmite fuerza y seguridad. Y segundo, porque se crea una boca apaisada en la entrada de la tienda que da la sensación de que es más ancha de lo que realmente es. Y total transparencia y comunicación visual entre exterior e interior. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado. Y quiero saludar especialmente a las dueñas que casualmente hoy están aquí en la feria. Loles y Coque. Muchas gracias a todos. Gracias, Pedro. Bueno, ahora vamos con la categoría Contract, que tenemos a Juanjo y a Cecilia con su proyecto Dental Nova, que también es muy interesante. Gracias. Pues simple. Hello. Esa. Vale. Muchas gracias. Perdón por este inicio. Vamos a hacer una breve introducción y hay finalmente un pequeño vídeo. Si no da tiempo, cortamos. Muchas gracias a todos por asistir y también queremos agradecer a Intergif y a IFEMA pues, la organización de estos premios y agradecer al jurado que nos hayan seleccionado. Vamos a hablar brevemente de la reforma de esta clínica dental en Ourense. Este es el punto de partida pues, de un local que ocultaba tesoros que al final pues, fuimos desentrañando y que configuró la volumetría y el carácter especial de esta clínica dental. También contaba en la parte posterior con una pequeña escombrera, un patio sin uso y totalmente cerrado. A la hora de afrontar el proyecto, pues además de volcarnos a la calle, que es Rúa Concordia, la calle peatonal más importante de la ciudad de Ourense, generar un espacio de disfrute introduciendo vegetación, plantas aromáticas y agua en el patio. La organización de la clínica con doble circulación, una para los pacientes y después generar el área de laboratorio totalmente independiente y con una segunda circulación, generando pues para los boxes o los distintos elementos como unas pequeñas cajas en el medio de ambas circulaciones. En el patio se abrió la fachada y se intentó captar el paisaje generado a través de un emparrado bioclimático y de la vegetación en el interior, además de captar luz. Transversalmente también entra la luz a los distintos gabinetes, pero también a la zona de trabajo. Todos los elementos que se ejecutaron se realizaron en madera de pino local, tanto la fachada
como todos los elementos constructivos y todo el mobiliario diseñado ad hoc. Para la fachada se recuperó y limpió la fachada original. Esta es la sección donde vemos los distintos gabinetes, donde también en madera de pino, en despachos y en gabinetes, se generaron unos filtros de privacidad con unas branquias o lamas de madera. Entonces, al avanzar, tienes privacidad, pues estos son los despachos, también en los boxes, pero una vez que ya abandonas, sí permite esa visión del patio y la entrada de luz. Este es el detalle de ejecución del sistema constructivo en pino y aquí vemos esa circulación y laboratorio que nos permite acceder a las distintas zonas quirúrgicas, con un gran mesado donde incorporamos todos los elementos en un mueble que levita. Se eliminaron todos los elementos de cartón yeso, elementos superpuestos, y se recuperaron las fábricas originales, bien sea de sillería de piedra, como también de adobe y de ladrillos centenarios. Se recuperaron con mortero de cal y hubo una labor de poner en valor los elementos de la volumetría y los elementos constructivos originales. Por ejemplo, en la zona de ampliación se proyectó con un mortero de protección contra el fuego, pero se ganó toda esa envolvente. Esta es la entreplanta que funciona como área de servicio. En la zona de acceso se generó un espacio polivalente que nos funciona como sala de exposiciones y donde se les permite organizar eventos relacionados con Dental Nova Art, que es, digamos, unas actividades paralelas, o de la Fundación Dental Nova, que patrocina también distintas actividades culturales en la ciudad de Ourense y en Verín. En el techo se recuperó toda la viguería original, que no tenía función portante, se desmontó, se proyectó el forjado de madera y se volvió a recuperar todos esos elementos de madera de castaño originales. La línea para el banco espera, el mostrador, todo el mobiliario se ejecutó también en madera de pino local. Al mismo tiempo que los elementos para ocultar las distintas instalaciones, como recuperadoras de calor y bombas de calor. Esta es la zona de acceso, que funciona como zona de espera, pero también polivalente. Y después en el patio de otras edificaciones se recuperaron los cimientos y las estructuras de hormigón o de ladrillo macizo originales. Hay una recuperación de aguas pluviales de esa cubierta que pasa al circuito, lo que nos permite, pues fundamentalmente en épocas de mucho calor, el frescor del agua e introducir el sonido de la misma y el dinamismo a través del movimiento. La zona de entreplanta, que funciona como oficio, y zona de descanso de los trabajadores, y ahí vemos la visión cruzada del patio. Otra visión del área de circulación y laboratorio y, digamos, el objetivo primordial, que era que desde los gabinetes hubiese esa transparencia y tuvieses una visión siempre del patio. Zona de acceso y distintos detalles de soluciones constructivas, siempre recurriendo a un sistema constructivo de lamas o de branquias ejecutadas en pino local. Un área de falso techo, la iluminación también incorporada, siempre una iluminación cálida, excepto en los gabinetes, que sí hay una doble selección de iluminación cálida y también una luz más fría para actividades propiamente quirúrgicas. La recuperación de las fábricas, tanto de ladrillo como de los distintos paramentos originales que estaban ocultos en una primera fase. Y en el patio también, además de zona aromática y el agua, sí se genera una zona de descanso tanto para pacientes como también para los propios trabajadores. Visión de los filtros de privacidad, zona de recepción del acceso, la zona de servicio, una visión nocturna de la fachada interior a patio, el pasillo de circulación que con esta apertura de la fachada y la introducción de luz es lo que nos genera una nueva
visión cruzada de la vegetación y permite la entrada de luz a todo el local, de un punto de partida que era una situación geométrica muy ajustada y muy estrecho, muy longitudinal. Zona de banco, fachada y creo que me pasé. No sé si da tiempo para ver el vídeo. No, vale. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Juanjo. Bueno, que creo que no lo dije antes, del estudio de arquitectura Mola o de Mola Arquitectura. Y ya por último, pero no menos importante, en la categoría residencial, con Federica, Casa 64. Gracias. No. Tu hija no. Ay. Pues buenos días, soy Federica de Oyo Arquitectura y nada, hemos sido seleccionados para la categoría residencial con Casa 64. Agradecer otra vez a toda la organización por habernos seleccionado, que bueno, es el segundo año consecutivo y nos hace muchísima ilusión. Vale. El nombre es curioso. Se nos encargó el proyecto en el 2024 y la casa cumplía 64 años y tiene 74 metros útiles. De ahí, Casa 64 con subtítulo La Casa de las Cajas. Esta casa, bueno, no tenemos una versión de lo que era antes, pero es un piso obrero en Madrid-Río. Madrid-Río pues, es una zona que ha sufrido y se ha beneficiado de una transformación brutal. Entonces ya estos pisos que tienen vista al río, pues están sucediendo muchísimos cambios. Carabanchel se está convirtiendo en una zona como muy vibrante y hay muchísimas reformas para dar segunda vida a estos espacios que eran unos espacios muy diferentes. Aquí vivía una familia con 9 personas en 64 metros cuadrados. Entonces ha sido pues bastante rupturista el proyecto de liberar todo. La planta lo permitía, hay solamente un pilar que se entrevé aquí y en nuestros bocetos, que evidentemente se tuvo que mantener, y todo el resto pues se tiró y se abrió. Entonces ya no era una especie de prisioncita con muchas celdas, que eran las habitaciones, sino que es un espacio totalmente diáfano, totalmente abierto y abierto al río, que antes era la M30, entonces era un río de coches y ahora es el río Manzanares. Entonces, lo que quisimos transmitir con este proyecto era apertura, y apertura a que nos permitía introducir muchísimos colores muy fuertes. Entonces, la primera palabra importante es color y la segunda es textura. Y estos colores no solamente son o se ven en los materiales, sino también en el diseño de la elección de mobiliario y el diseño general de interiores. Entonces, vamos a ver ahora un poco de imágenes para contar un poco lo que es la vivienda. La vivienda tiene 4 frentes principales, uno que es este, que es el que abre al río, que ahora lo veremos, luego este y este. Y ahora vamos a desglosarlos un poco. Este es el primero. Entonces, como vemos ahí, pues 2 colores principalmente, o 3, aquí no se ve el tercero mucho, principales, que son el terracota, el azul oscuro y el amarillo dorado, que aquí se entrevé, pero bueno, luego lo podemos ver un poquito mejor en otros frentes. Como vemos, estos colores ya no solamente están en estas cajas, de ahí el nombre de la casa de las cajas, que luego se podrá entender mejor, sino que están y recurren en el mobiliario y hasta los objetos más pequeños. Vemos, por ejemplo, los cojines, la alfombra, la lámpara, o sea, son como pinceladas que van como pues recordando esa elección tan fuerte de haber elegido, pues eso, unos colores muy emblemáticos. Y como vemos, pues aquí, como se puede intuir, aquí había una división previa que ya no existe, entonces se abre a lo que es ahora mismo el Parque de Madrid-Río. Otra cosa importante, como he dicho antes, son las texturas. Se puede ver quizá mejor en la siguiente diapositiva. Vemos este que sería el segundo frente de la casa. Aquí hemos introducido, o queríamos, digamos,
dejar neutro todo lo que era el contenedor para dar fuerza a esos colores. Pero dentro del color neutro del contenedor, es decir, de las paredes, sí que le queríamos dar algo de característica interesante. Entonces aquí se ha introducido, por ejemplo, esta chapa plegada perforada que le da como si fuese una cortina, como si fuese un telón, aunque detrás no hay nada, porque de ahí se produce, o sea, está el piso colindante, pero de alguna manera le da sentido de verticalidad, de vibración, y también nos ha servido para ocultar pues, lo que era, por ejemplo, iluminación indirecta, que como pues, se ha dicho ya en varias ocasiones, pues es muy importante, es cálida, le da característica al espacio y también pues, resalta un poco pues, ese panel ondulado que hemos querido introducir. También es importante pues, resaltar que todo el mobiliario se ha diseñado a medida. Aquí vemos un mueble de encuña que ha sido bastante complejo encajar en el montaje con la chapa perforada. Y también, pues otra vez, todo el tema de los colores también en el mobiliario, ¿no? En esta mesa de Demasie, la alfombra de Cave Home. Intentamos trabajar con marcas locales o españolas en general que, bueno, nos gusta y así, pues, resaltamos el producto español. Este sería el otro frente y aquí se nota clarísimamente el tema de las cajas. Vemos que son cajas, digamos, todas de servicio. Esto es una caja, la caja terracota que engloba lo que es todo la cocina, ahí está oculto todo, el frigo, hay una despensa, el horno, los fuegos. Luego hay una pieza muy importante que es de otro color azul y aquí sí que se ve el toque amarillo, que es la zona de la isla. Y luego hay otra pieza azul que se contrapone, azul oscura, contrapuesta a lo que es la pieza terracota, que es también de servicio, porque ahí es donde se oculta el termo, la lavadora, hay un mueble con tendedero, la plancha, o sea, todo lo que en una casa se intenta ocultar, pues aquí se ha puesto en el espacio principal, pero oculto. Aquí en este frente también, aunque no sea el principal de la casa, está en un mismo espacio y hay también una apertura gigantesca. Esto es muy inusual en Madrid, tener doble ventilación, doble iluminación. No se podía apreciar en la versión anterior de la casa y nosotros lo que hemos hecho pues, es romper todo y dar esta, digamos, transversalidad a la iluminación, la luz natural, que es obviamente súper importante. Además, detrás de Madrid Río, lo que no se sabe es que hay otro parque muy grande, especialmente en esta zona, que es el Parque de San Isidro. Entonces también tienes se tiene esa visual a algo verde que también, pues por ambos lados, que es algo muy, muy, muy especial en Madrid. Y en esta estancia principal, bueno, aquí vemos otras fotos de lo que es la cocina, o sea, pues como decía, se ha querido dejar todo en bruto lo que es el contenedor, de hecho se ve las vigas de hormigón visto y las paredes que son completamente blancas, para resaltar lo que eran los objetos de cajas que hemos diseñado. Este sería el otro frente, por así decir, y aquí se ve claramente la pieza de servicio azul oscura, donde aquí, como decía, hay almacenamiento y lo que es la entrada al dormitorio. En realidad, esta pieza oscura o azul oscura continúa en el dormitorio y para dar esa sensatez de infinito de esta pieza, nos hemos preguntado mucho de cómo se sectoriza el dormitorio, porque si se pone una puerta, de alguna manera se rompe esa continuidad de esta pieza azul. Entonces, jugando también un poco con la textura de este alicatado que hemos elegido, al final se nos ocurrió, de acuerdo obviamente con los promotores, poner una división con una cortina de terciopelo, como si fuese un hotel, o un telón de un teatro, ¿no? Que se contrapone al otro telón que tenemos de la chapa perforada. Entonces, de alguna manera, cuando el telón está abierto o la cortina está abierta, tenemos una caja que se lee, enteramente, o cuando la cerramos, pues se tiene, digamos, una privacidad del dormitorio pues un poquito más recogido. Esta sería la otra caja, porque esta pieza, digamos, de alicatado dorado, luego lo veremos, da la vuelta y también se conserva en el dormitorio. También es un alicatado precioso, de una marca preciosa catalana que se llama Ferrés Cerámica, y una vez más pues hemos querido elegir pues eso, producto local. También vemos pues elementos de decoración de sargadelos, en fin, está todo muy muy cuidadito. Siguiendo,
Bueno, aquí se puede apreciar bien también la cortina y el sistema de cierre de la cortina para crear esa continuidad con lo que era con lo que es el alicatado dorado. Y a través de esta puerta pues hay, digamos, más servicios ocultos en esta pieza azul. Lo primero que ocultamos es el baño, es decir, entrando a esta puerta se ve el baño y se entra pues, en un universo azul. Es todo azul, el alicatado que está en todos los frentes, en todos los frentes, que es como este terrazo que también tiene puntitas de colores terracota, como tanto el mueble del baño como el mueble de la cocina, y también el techo y la puerta se conservan con un RAL pues, muy parecido al alicatado para entrar en este universo azul. Y en último, porque ya no es mucho más grande, entramos al dormitorio a través de la cortina, donde, bueno, seguimos con los mismos colores, también a través de la pieza azul se entra al vestidor y otra textura más. No queríamos volver a usar la chapa perforada, pero sí hemos usado pegolán rascado, que también le da esa sensación de ola, esa sensación de inacabado o de rough, digamos en inglés, pero mantiene lo blanco, que era un poco la intención de mantener pues, todo lo que eran las paredes blancas y perfectamente puras. Y luego, pues, bueno, aquí se ve la puerta del baño otra vez desde fuera, la cortina, las materialidades, las texturas, y bueno, creo que se aprecia un poco, pues eso, la esencia de esta pieza también dorada que da la vuelta y que entra al dormitorio y que da continuidad también con ese espacio principal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 3 proyectos muy potentes y muy interesantes, la verdad. Si os parece, bueno, voy a ir lanzando preguntas y vais contestando. Sí que es verdad que algunas son comunes y me gustaría que respondieseis cada una desde vuestra categoría, que al final todas tienen que ver, porque todas no dejan de ser interiorismo, arquitectura, o sea, al final tienen un denominador común. Habláis todos en todos los proyectos del tema de los materiales, que se ha pues, metido mucho el tema de la sostenibilidad, kilómetro cero, recuperar, en el caso de Dental Nova, en vuestro caso también, y también en el tuyo, de recuperar eso. ¿Se ve hoy en día que sigue siendo un reto utilizar este tipo de materiales cada vez más sostenible o es más fácil irnos a polímeros, PVCs y todo ese tipo de componentes? ¿Cómo lo veis? Pedro, por ejemplo. Pues yo, por ejemplo, utilizo todo lo que mejor viene al proyecto. Por ejemplo, en la fachada he metido una resina, luego maderas naturales en el interior. El techo es un panel textil fonabsorbente. Lo que más interesa para cada... Eso sí, que sea siempre 100% reciclable. O sea, que al final sí que hablamos de sostenibilidad. Eso sí. Pero se puede mezclar un material como la madera con una resina, no hay problema. Y vosotros, Juanjo y Cecilia, en vuestro caso, que bueno, habláis mucho de la madera de pino, que además de allí local, Sí, o sea sí. que la logística fácil, entiendo. Sí, sí, y nosotros cada vez sí notamos más demanda por parte de los clientes de ese uso de materiales de bioconstrucción. Por ejemplo, pues morteros de cal se han vuelto a recuperar. Y después también hay muchas inquietudes. En este caso, muchas veces la madera de pino que utilizamos viene con trazabilidad forestal, es decir, tú escaneas el código QR y te da la referencia catastral donde fue cortada esa madera, todo el proceso y lo más importante, la huella de carbono. Entonces es uno de los aspectos, la huella de carbono y el análisis de ciclo de vida. Es decir, nosotros sí notamos que cada vez hay esa demanda por parte de los clientes. Por lo menos los que acuden a nosotros saben que es nuestra forma ahora de trabajar y ya, ya no hay, muchos ya no hay que educarlos, no hay que explicarles, ya vienen demandando. Concienciados, ¿no? Sí, 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 muy concienciados. Hemos visto un cambio grande desde el COVID a esta parte, ¿verdad? Sí. Y tú en tu caso, Federica, para que haya mucha mezcla de materiales aquí, pero bueno, también
nosotros quizás jugamos más con el concepto de sostenible en el sentido de sostenible territorialmente, es decir, usamos muchísimo la cerámica en España por lo general y en toda la península, yo diría, incluido el Portugal. El uso de la cerámica es, desde que hay memoria, pues muy característico, muy local, se hace aquí, entonces no hace falta pues importarlo, y eso también forma parte de un concepto de sostenibilidad, que no es solamente lo que sea biodegradable, por así decir, sino que también pues la producción, la huella de carbono y todo, que sea local. En cuanto a la sostenibilidad y lo biodegradable y lo sostenible en el sentido que todos conocemos, pues nosotros siempre nos ponemos como reto ir hacia ello, pero nos pasa lo contrario. O sea, hay muchos clientes que a lo mejor o yo qué sé, empiezan queriendo algo sostenible, por lo menos en la idea, pero luego en la práctica a lo mejor todavía sigue teniendo costes un poquito más elevados, que hay algunos que sí que quieren apostar por ello, pero hay otros que no, o que luego se dan cuenta que evidentemente lo sostenible es también más complejidad a nivel de proyecto, a nivel de estudio, a nivel de todo. Entonces, pues no lo conseguimos introducir en todos los sitios donde querríamos. Bueno, pero siempre que se puede, ¿no? De hecho, era una Eso de las bases del concurso, ¿no? Que entre otros fuera Eso la es. sostenibilidad también y bueno, por eso también han sido ganadores porque las han cumplido, entre otras. Luego lo que, aunque lo habéis comentado todos un poquito en la introducción de cada proyecto, a mí sí que me gustaría ver, ahora con ya una explicación hecha por los protagonistas, cuando llega la idea, el cliente, en este caso en concreto de los proyectos, el cliente ha venido con la idea muy clara, les habéis ido guiando. Tú, por ejemplo, Pedro, comentabas lo de la fachada, al final les haces cambiar de opinión, cambias la fachada completamente, pero ¿había una idea clara, por ejemplo, para el interior? No. A ver, hay una curiosidad. Ahora ya estamos solos. Pues se han ido. Lo primero que se hizo fue demolerla entera. Y entonces ya miraron y dijeron, ¿y ahora qué? Y entonces ahí me llamaron. Bueno, bien. Que fantástico, pues sí. No tenían una idea clara. Querían reformar, querían hacer algo chulísimo, de vanguardia, moderno, pero no sabían cómo hacerlo, pero bueno, tomaron una buena decisión. No, desde luego. Ojalá un profesional. Y vosotros en vuestro caso, porque bueno, luego os preguntaré también, porque nos llamó la atención en el jurado que es una clínica diferente, desde luego, para que expliquéis un poquito más las zonas. En vuestro caso, ¿había algo claro, no había algo claro? O sea, ellos tenían el sitio, vosotros les guiasteis al sitio, ellos tenían ya el local y sobre eso querían trabajarlo. Sí, querían trabajar, pero ellos no tenían, partían de un concepto, digamos, de distribución más tradicional, es decir, un área quirúrgica pues compartimentada, cerrada. Entonces la principal batalla que tuvimos fue el poder organizar la zona de laboratorio pues como un espacio abierto de circulación y esa transversalidad a través de todos los gabinetes o áreas quirúrgicas. Entonces sí fue pues un trabajo arduo poderlos convencer. Casi una vez hecha la demolición lo construimos una maqueta a escala 1:1 y ellos querían poner el foco en dos puntos. Primero, que el cliente se sintiese muy bien, pero en segundo lugar, los empleados. Es decir, fue un proceso muy participativo, no solo de los propietarios de la clínica, sino de todo el staff, desde dentistas, protésicos, todos tuvieron capacidad, visitaron pues la maqueta a escala 1:1, visualizaron los renders. Digamos que fue un proceso muy participativo donde fue un aprendizaje para nosotros muy grande. Y todas las muestras se probaron por, digamos, Tenían muy condicionados porque ya tenían otra clínica en Berín. Y fue básicamente autoconstrucción, porque fueron ellos probando distintos materiales y como ya venían del mundo, ellos siempre se han dedicado a esto, pues un poco en base a las necesidades fueron haciendo esa clínica.
claro, los descolocamos muchísimo con nuestra propuesta, pero por otro lado, Bueno, pero eh, eso también es parte del interiorista, siempre, ¿no? sí, sí, Descolocar un pero poco a... claro, sí, sí, pero sí, sí, es parte del trabajo y es verdad que el hecho ya en sí, como pudisteis apreciar, el espacio es bastante estrecho y hacer la doble circulación les condicionó, les dejó un poco al principio bastante escépticos, pero después cuando vieron la posibilidad de hacer ese espacio de servicio tan amplio y que estuviesen tan cómodos sus empleados, que eso lo valoran muchísimo porque está abierta durante todo, es continuo, es jornada continua, pues necesitaban tener espacios cómodos también para los trabajadores y sí, al final pues se fue. Y bueno, también la participación, el constructor, tengo que decir que también ayudó mucho y colaboró mucho a la hora de convencerlos, porque él también veía el proyecto como nosotros, ¿verdad? Y también los Sí. intentó convencer bastante. Y además partían, que lo comentaba Juan Pedro ayer, ellos partían de una situación donde la clínica anterior la hicieron sin soporte profesional, es decir, ellos y una constructora. Aquí, digamos, ya hay alguien, aunque la constructora, en este caso, en vez de ser alguien intrusivo o competencia, digamos, fue parte de, digamos, Fuisteis de la mano, ¿no? sí, sí, y fue una experiencia muy, muy buena, yo creo que para la constructora, para el estudio y también para la propiedad. En su sentido. Y en tu caso? Siendo una vivienda, el cliente siempre es como muy, muy, muy importante, se implica a nivel personal muy a fondo. En este caso, bueno, el momento inmobiliario en Madrid es muy complejo, entonces se buscaba, también ha habido asesoramiento a la hora de adquirir la vivienda. Nosotros lo hacemos habitualmente, más que nada porque muchas veces, pues los no profesionales, como es normal, no tienen esa visión, ¿no? O lo demuelen todo y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues en una vivienda no siendo tuya no la puedes demoler entera. Entonces, pues visitando pisos y tal, pues obviamente se tiene que tener un ojo crítico y clínico a la hora de pues, guiar un poco también en la adquisición, que en Madrid está muy, muy complicado ahora mismo. Entonces, pues nada, esta vivienda pues, tenía potencial muy oculto, porque como decía, antes era como una prisión, o sea, había pues 1000 celdas, eran habitacioncitas, vivían 5 hermanos, los padres, la tía y la abuela, o sea, era una cosa, sí, sí, como un chiste. Entonces, pues evidentemente es muy difícil, no dedicándote a esto, pues poder leer la potencialidad de un espacio que puedes liberar, le puedes dar luz, amplitud, ventilación cruzada. Entonces, pues evidentemente sí, hay que ir de la mano y pues quien no es del sector tiene que confiar. Yo me gustaría, vamos a seguir contigo, Federica, me gustaría, porque me he traído la chuleta para también yo acordarme, ¿no? Porque si no ya son muchas cosas. Un poco, bueno, viendo vuestros proyectos, ahora ya más con la explicación, ya que estamos aquí en la Feria Intergif, vamos a hacer un poco, y te va a tocar a ti la primera. Ya que estamos aquí en la Feria Intergif, me gustaría saber, por ejemplo, si os tuvierais que imaginar un pequeño stand Intergif inspirado en vuestro proyecto, ¿qué elemento no podría faltar? Buh. Ah, Es que no dije que fuera a ser fácil la pregunta. ¿Qué elemento? Bueno, Puede ser un material, un objeto, una forma, algo que viendo el stand, estando aquí, obviamente relacionado con la feria, se pudiera relacionar directamente con el proyecto de Casa 64. pues yo creo que quizá se podría componer una especie de cuadro mood board con las distintas texturas y colores, porque creo que eso es la característica del proyecto, ¿no? Es un telón blanco con pues, pinchacitos de colores y sobre todo, pues, si tuviese que elegir un material, quizá el alicatado dorado que le da esa... Además que fue como lo último que se eligió porque se pensaba dejar esa pared como en la termarcilla vista y luego pues se necesitaba ese brillo porque todo era mate, todo era liso, entonces quizá me quedaría con eso, sí. Y Cecilia y Juanjo, ¿vosotros en vuestro caso? El agua es parte fundamental, sobre todo por la calma que produce,
sabiendo el tipo es una clínica dental, entonces la gente generalmente va un poco tensa. En la calma, el agua produce, el sonido del agua produce mucha calma y, por supuesto, en las lamas de madera, ¿no? Que dan esa permeabilidad, pero también esa naturalidad, ¿no? Calidez también. Calidez. Yo creo que la madera, Sí. más al ser una madera de pino local, pues esa, además se remarcó la veta, es decir, el acabado es un aceite mate de impregnación para que quede lo más natural posible. Yo creo que para reforzar el carácter de la madera. Pedro, ¿y tú? No vale decir las joyas, tiene que ser algo del... La fachada. Yo pondría la fachada en un stand con la lámpara en forma de ola que tiene 6 metros en el centro y una buena iluminación. Y lo que sí, la fachada es muy potente. Tiene un color, aparte que es muy elegante, ese verde azulado, ha quedado imponente. No, no, desde luego. Tanto que has sido el ganador de la categoría comercio. Voy a saltar ahora a vosotros otra vez, Cecilia, Juanjo. Algo que nos llamó la atención en el jurado fue el tema de lo de los boxes. Salen unas mesas con unas sillas. ¿Exactamente para qué está destinado esos cubículos? ¿Qué se hace ahí? Hay, por ejemplo, digamos, para tener un entorno privado, la recepción cuando el cliente, el primer contacto, es transmitirle seguridad. Entonces, digamos, una labor comercial o informativa, y de hecho se diseñó en un entorno amable. La geometría de la mesa redonda es que no hubiese aristas, que fuese como un espacio muy amigable y muy acogedor, reducido para, digamos, que así como los espacios quirúrgicos o los de circulación o los de espera eran muy abiertos, era como un espacio de recepción donde se le explicaba el proceso, el procedimiento. O sea, un poco como la consulta, ¿no? Sí, es el previo, es el lugar donde se les explica un poco los procesos y también es donde se les explica también el presupuesto Sí, y todos todo esos. lo... Firma de también- consentimiento, sí, todas esas sí, todo cuestiones. Todo eso mientras se escucha Sí, el sí, agua, en un sí, ambiente sí, relajado. sí, sí. Entonces no puede decir que no. Bueno, desde luego tienes que salir de allí bastante... Nosotros ya hemos quedado como clientes. Sí, los tres. Los tres. A ver, ya lo habéis vivido, ¿no? Toda la Estamos experiencia. Sigo aquí, luego salto a ti, Federico, un poco en la misma línea. En el proyecto de la joyería se comentó cuando estábamos viendo los proyectos la dificultad que tiene la iluminación de las joyas. ¿Esto tenías tú en tu caso experiencia previa en joyerías? ¿Te informaste con o sea, ¿cómo fue un poco el proceso? Me fui informando, aprendiendo y, claro, luego también cada joya necesita un tono concreto. No toda, depende de lo que sea, si es oro, plata, diamante. Hmm. Entonces hubo que unificar un poco eso. Al final el color que usamos fue 4000 Cas, luz blanca. Y porque hay algunas joyas que necesitan un poco más azulada. Pero no podíamos poner cada cosa de un color porque iba a distorsionar demasiado. Y fue eso. Y ya el resto es luz cálida, exactamente 3700 de color. 3700 Cas. Es el color de la luz. Y bueno, una pregunta así distinta, porque cada proyecto aquí es un mundo. Llama la atención que en la vivienda, que bueno, se pueden ver las distintas divisiones que tenía previamente, pero el riesgo, ¿no? que tomasteis, metiendo tantos colores, muchos de ellos oscuros. Es verdad que había iluminación por ambos lados, pero no deja de ser un espacio pequeño y sabemos que los colores absorben mucho, o sea, que a lo mejor otra persona lo hubiera puesto todo blanco con muchos espejos, que hubiera sido el camino más fácil, ¿no? ¿Cómo afrontasteis eso? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Fue una cosa del cliente o directamente decidisteis darle alegría al piso empezando a meter colores? ¿Cómo fue un poco el proceso? Nosotros tenemos una lucha contra el miedo al color, constante. Es que la hay. La hay, sí. Bueno, quizá ahora mismo se esté como invirtiendo la tendencia, pero la hay, existe y muchas veces es miedo. O sea,
pues no sé, ahora O mismo falta, sí. falta de conocimiento a lo mejor, ¿no? O de que Sí, no se use sobre todo tanto. porque es la vía más fácil, la vía más cómoda. Si ahora mismo tú tecleas en ChatGPT piso moderno o piso contemporáneo, te sale todo. Beigecito, blanquecito, cuando en realidad el color bien usado en la fachada, o sea, quiero decir, no hay que tenerle miedo, y eso nos lo enseña Le Corbusier, el maestro de la arquitectura, que tiene una teoría del color fantástica, que además, dependiendo de cómo se usa el color, quieres pintar un techo, pues te da sensación de que el espacio está más comprimido y más ensanchado. Lo quieres rebajar un poco, pues también te da sensación, o sea, el color bien usado se contribuye muchísimo a la caracterización de un espacio y a la personalización, porque evidentemente no todo piso moderno o no todos somos modernos de una misma manera o contemporáneos de una misma manera. Entonces nosotros personalizamos muchísimo cada proyecto, escuchamos al cliente obviamente, y hay clientes pues que sí necesitan este tipo de atrevimiento, otros que no, pero donde se puede y donde el espacio lo permite, como en este caso con mucha luz, pues ¿por qué no? No, y desde luego el resultado ha sido muy bueno. Y ya para finalizar, que ya nos van a echar la bronca, este sí que lo voy a lanzar al aire y quien quiera contestar primero, si queréis contestar los tres, un poco como cierre inspirador, si este premio Intergif fuera el principio de una nueva etapa profesional, ¿qué os gustaría que viniera después? ¿Empiezo yo? Venga, Yo estoy abierto a todo. bien, esa es un poco la actitud, ¿no? Que hay que tener. Yo creo que todos hacemos de todo. Yo igual hago vivienda, que comercio, que contract. Estamos abiertos a todo, por lo menos yo. Nosotros también. Suscribimos plenamente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Nosotros hacemos también de todo, obra pública, obra privada, Todas las tipologías. todas las tipologías y de todas las tipologías que pueda haber. Intentamos, especializados, digamos que estamos en rehabilitación, porque estamos en una provincia que en este momento exige muchísimo, muchísima rehabilitación y creemos que es lo más, ahora mismo es lo más sostenible, ¿no? Rehabilitar y necesario, porque si no es terrible, ¿no? Lo que se está desapareciendo por abandono. Entonces ahora el AVE nos ha permitido Acercaros un poco más, ¿no? nosotros aquí a Madrid que estamos súper agradecidos siempre, porque siempre tenemos Nuestra segunda casa. sí, es un trato exquisito, siempre se nos ha reconocido y estamos felices, muy cómodos, sí. Y segundo, porque mucha gente coge el AVE y se da cuenta de que Ourense es un diamante en bruto, ya que hablamos de joyería. Y mucha gente quiere hacer su segunda vivienda allí y recurren a la rehabilitación. Entonces, Qué bien. Pues yo voy a decir algo distinto. Nosotros también hacemos de todo, que cada vez, y quiero incidir en esto, para un profesional es muy difícil porque tenemos que investigar y hacer un doble o triple trabajo, pues la clínica dental, ahora nosotros que estamos con concesionarios de coches son pues complejo porque hay muchísimo tecnicismos en cada oficio, pues eso, en carrocería o en un dentista o en una joyería que pues no sabemos, o sea, solo sabemos lo que se ve desde fuera, ¿no? Entonces es una investigación muy, muy profunda. Pero bueno, yo soy italiana y yo voy a decir que a nosotros nos gustaría mucho diseñar una iglesia, siempre lo decimos. Sí que tuvimos que Ese es un gran reto. Sí, sí, sí. Tuvimos que rehabilitar una iglesia en La Mancha, en un sitio, en un pueblo muy pequeño, que no es lo mismo, con también mortero de cal, o sea, era una ermita muy pequeñita, pero yo creo que son espacios cargados de espiritualidad, donde también el diseño juega una parte muy importante porque tienes que resaltar de alguna manera esa espiritualidad de una manera, pues, un poco universal, cada uno vive la espiritualidad de una manera, pero ahí es un sitio donde todo el mundo tiene que poder contactar con su propio interior, ¿no? Entonces yo voy a decir que me gustaría eso. Bueno, pues nada, muchas gracias a los cuatro. Enhorabuena una vez más por ese premio muy merecido, cada uno en su categoría, aunque toquéis todas las categorías. Y nada, agradecer también a Intergif, a IFEMA, una vez más por poder estar aquí y presentar estos fantásticos proyectos. Gracias. Gracias. gracias.